Hola amigos y hermanos, Dios les bendiga. Estamos aprendiendo fundamentos de la fe cristiana y hoy vamos a estudiar 10 razones bíblicas por las cuales debemos congregarnos, por las cuales debemos acudir a alguna iglesia cristiana. Vamos a la luz de la palabra de Dios porque seguramente hay muchos razonamientos, muchos pensamientos, pero si vamos a la luz de la palabra de Dios, creo que ahí no vamos a tener ninguna discusión. Así que vamos con la primera razón. La primera razón se encuentra en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 en el versículo 1. La Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Sabes que a Dios le agrada que estemos unánimes y además juntos. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 1, ahí fue cuando empezó el surgimiento y el gran avivamiento de la iglesia cristiana a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios sobre todos aquellos que estaban unánimes juntos. Así que te animo para que busques de una iglesia cristiana para ser lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Vamos con la segunda razón. La segunda razón se encuentra en Efesios capítulo 5 versículo 21. La Biblia dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Si hay alguna persona que me está viendo y seguramente no quiere asistir a alguna iglesia porque no quiere someterse, hay un problema que tienes que mirar, tienes que examinarte, porque la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 5 versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Involúcrate en tu iglesia, así te cueste un poquito sujetarte. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos, la obediencia. Sometámonos unos a otros en el temor de Dios, y eso únicamente se consigue involucrándonos, repito, en alguna iglesia. Efesios 5:21 es la segunda razón, y vamos a descubrir la tercera razón bíblica por qué debemos congregarnos. La tercera razón bíblica se encuentra en Hebreos capítulo 13 en el versículo 17. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La Biblia nos enseña que los pastores han sido puestos por Dios, pero no hay pastores sin ovejas. Así que dice la Biblia en Hebreos capítulo 13 en el versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos están velando por nuestras almas. Dios bendiga a todos los pastores que están sirviéndole al Señor y que están orando además por todos nosotros. La Biblia dice: obedezcámosles a ellos, porque ellos han sido puestos por Dios. Hebreos capítulo 13 versículo 17. Y vamos ahora con la cuarta razón. La cuarta razón es porque en la congregación participamos de la Santa Cena. Todos aquellos que nos hemos bautizado, ahora tenemos el compromiso de participar de la Santa Cena. Y esta cuarta razón se encuentra en 1 Corintios capítulo 11 en el versículo 20. La Biblia dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Hay muchas personas que creen que de pronto comiendo el pan o tomando el fruto de la vid en su casa están participando de la Santa Cena. Y la Biblia dice ahí a continuación en el versículo 22: pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. La Biblia es clara allí en 1 Corintios capítulo 11 versículo 22. ¿Será que estamos menospreciando la iglesia de Dios? ¿Será que cada vez que bebamos un jugo de uva o comamos de un pan sin levadura estaríamos participando de la Santa Cena? ¿O el Señor quiere que estemos involucrados en la congregación, participando de la Santa Cena? Lee 1 Corintios capítulo 11 en el versículo 22, y aquellas personas que han dejado de congregarse, recuerden que tenemos un compromiso, y es participar de la Santa Cena, algo que el mismo Señor Jesucristo instituyó. Esa es la cuarta razón. Vamos para la quinta razón, ¿por qué debemos congregarnos? La quinta razón se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, en el versículo 23. La Biblia dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Si hay algo que el diablo detesta, es ver a una iglesia en unidad, a una iglesia congregada.
Y el mundo no va a creer mientras estemos, repito, cada uno pensando de diferentes formas. El Señor Jesús le oraba al Padre: Señor, así como tú y yo somos perfectos en unidad, que la iglesia también entienda que debe ser perfecta en unidad. Esa es la quinta razón. Juan capítulo 17 en el versículo 23. Para que el mundo crea y para que el mundo conozca de Jesús, debe ver a una iglesia en unidad. Vamos con la sexta razón por qué debemos congregarnos. Y la sexta razón se encuentra en un Salmo 133, el versículo 1. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso. Las personas que no se congregan se están perdiendo de algo que es bueno y que es delicioso. El salmista lo describió de esa forma en Salmo capítulo 133. Esa es la sexta razón. Nos vamos ahora para la séptima razón. ¿Por qué debemos congregarnos en una iglesia cristiana? La séptima razón se encuentra en Malaquías capítulo 3 en el versículo 10. La Biblia dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Es un requisito del cristiano dar el diezmo y ofrendar. Lo dice Malaquías capítulo 3 versículo 10, que haya alimento en mi casa. Dios bendiga a todos los pastores que se están esforzando para adquirir un terreno, aquellos que están pagando un arriendo, aquellos pastores que han sembrado adquiriendo estaciones radiales, que han adquirido canales de televisión para que hoy nos llegue el mensaje de salvación a todos nosotros. Dios los bendiga a todos los pastores que han administrado esos diezmos y esas ofrendas que, repito, nosotros debemos tener esa responsabilidad de llevarlos a la casa de Dios. Traer los diezmos al alfolí, o sea, a su casa, a la presencia de Dios. Allí lo dice en Malaquías capítulo 3 en el versículo 10. Esa es la séptima razón y nos vamos para la octava razón. ¿Por qué debemos congregarnos? La octava razón, esta es una de las fundamentales y más directas, dice Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amigo, Cristo viene pronto y por eso hoy te estoy exhortando a la luz de la palabra de Dios para que no te dejes de congregar como quizás muchos lo han tomado por costumbre. Ahí lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, y es la octava razón bíblica. Y vamos con la novena. Esta novena razón, nuevamente volvemos al comienzo de la iglesia cristiana, a los principios de la iglesia cristiana, y en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 46, la Biblia dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día en el templo. Hay muchas personas que dicen: no, es que el templo se habla únicamente en el Antiguo Testamento, y no, la iglesia también en Hechos de los Apóstoles dice la palabra de Dios que perseveraban unánimes cada día en el templo, y unos versículos más adelante dice la palabra que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y vamos con la décima razón. Y esta décima razón la dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23 versículo 11. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y esto quizás les hablo en el nombre del Señor a muchas personas que me están viendo a través del internet, que seguramente han dejado de congregarse porque de repente no se sienten satisfechos por la predicación del pastor, porque ahorita quieren analizar o calificar las predicaciones unas con otras. Hay tremendos predicadores que vemos a través de las redes, tremendos hombres que Dios usa, y hay muchas personas que dicen: yo ya llevo también mucho recorrido en el evangelio, y lo que hacen a veces es ir a calificar a su pastor o a su líder, y lo que hacen es sentirse insatisfechos y dicen: no, yo ya no necesito congregarme, cuando ya hemos analizado muchas razones por qué debemos congregarnos. Si tú eres uno de los mayores ya dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, es tiempo de servir allí en la iglesia, es tiempo de decirle: pastor, ¿en qué puedo servir? Hermanos, yo también les puedo colaborar. ¿Qué no entienden? Yo puedo servirles, pero ese es el llamado que Dios nos está haciendo. No
desintegrar la iglesia, no alejarnos de la iglesia, no dejar de congregarnos, sino si ahora tú eres uno de los mayores, es tiempo de que te involucres más en el servicio del Señor. Así que anímate, no dejemos de congregarnos. Ahí vimos 10 razones bíblicas por las cuales debemos, repito, perseverar en la iglesia. Allí donde tú te estés congregando, anímate, esfuérzate para adelante, porque dice la palabra de Dios en una de las razones más importantes, no dejando de congregarnos, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Cristo viene pronto. Espero verte en un próximo programa a través de este canal. Dios te bendiga.